Capítulo 3. Canta los papeles del divorcio. Parte 1. Comprueba si su corazón realmente late. Subaru podría haber jurado que su corazón latía con fuerza en su pecho, amenazando con desgarrarse. Era una idea infundada, pero a medida que sus instintos le gritaban, cada vez estaba más seguro. Los arzobispos con nombres de estrellas y lo que él sabía sobre esos nombres de estrellas de su mundo original tenían una coincidencia particular. Si todo estaba conectado, entonces la corazonada que gritó sería significativa. Una sensación terriblemente opresiva se apoderó de él, y casi parecía como si el mundo se hubiera vuelto al revés. El aire parecía volverse oscuro y pesado. Si tuviera que describir esta sensación, sería como si le hubieran arrancado una costra y algo estuviera lamiendo incesantemente la herida fresca que había debajo. La causa de toda esta angustia era la mirada de Regulus Corneas. A través de la turbia distancia, sus ojos huecos desgarraron el corazón de Subaru como una maldición. Las piernas de Subaru se congelaron al sentir lo que parecía una aguja oxidada raspándole los globos oculares. Me temo que debo insistir en que te abstengas de mirar hacia otro lado. Tu oponente soy yo. Por supuesto, centrarse en Subaru significaba mostrarle la espalda al santo de la espada. Regulus tuvo el tiempo justo de girar la cabeza cuando la espada dragón de Reinar bramó. La vaina blanca golpeó la parte posterior de su cabeza con el sonido de un nivel de violencia normalmente demasiado cruel para ser dirigido a cualquier individuo. Sonó como una bala de cañón estrellándose contra una fortaleza, y el impacto obligó al agua del canal a alejarse de Regulus. Las aguas ya estaban agitadas por las réplicas de su intenso choque sobre la superficie del agua. Así que cuando Reinar se balanceó con toda su fuerza, aunque solo durara un breve instante, las aguas se separaron lo suficiente como para revelar el fondo del gran canal. El aire mismo parecía crujir y gemir mientras enormes torrentes de agua se arremolinaban, chocaban y espumaban. Si Subaru hubiera sido alcanzado por ese tajo, habría muerto 100 veces, pero incluso después de todo eso, no había ni un solo rasguño en el cuerpo del villano. No me malinterpretes, santo de la espada. Te he seguido el juego por magnanimidad y porque mi compostura me lo permite. Nada más. Pero por muy bondadoso que sea, mi tolerancia aún tiene límites. Mientras Regulus mostraba una sonrisa monstruosa mientras se frotaba la cabeza donde le había golpeado la espada, Reinar sintió que algo no iba bien e intentó retroceder para poder hacer balance de la situación, pero entonces sus piernas se detuvieron. El sexto sentido de Reinar percibió un peligro claro y presente en el aire vacío que había detrás de él. Todo el aire de por aquí ya ha sido tocado por mí y ahora es de mi propiedad personal. Antes de que Reinar pudiera emprender maniobras evasivas, el rostro de Regulus lo miraba de repente desde abajo a una distancia increíblemente corta. Apretando los dientes ante aquella extraña manera de acortar la distancia, Reinar blandió la empuñadura de su espada hacia arriba. Su puntería fue certera, y el mango de la empuñadura se estrelló contra el centro del pecho de Regulus. Pero el arzobispo se limitó a aceptar el golpe con expresión tranquila. Bueno, hiciste lo que pudiste, se burló. Pero un esfuerzo sin sentido es el tipo de tragedia que solo puede ocurrir cuando uno no entiende cuál es su lugar. Esto parece a toda vista incurable, así que, al menos proporcióname algo de entretenimiento mientras mueres. Parece que la hipótesis de Subaru era correcta. ¿Qué? La mueca de desprecio de Regulus se deformó, y sus ojos se abrieron de par en par mientras se miraba al pecho. El mango seguía allí, sin causar ningún daño a pesar de haber golpeado un punto vital. Sin embargo, había conseguido su otro objetivo. Al darse cuenta de que le habían engañado, Regulus agarró a Reinar con rabia. El claro sonido de un hombro aplastado sonó mientras sus dedos se clavaban profundamente en Reinar, y sin más, Regulus flexionó el brazo mientras preguntaba, «Me pregunto si alguna vez has experimentado caer en el cielo». Con una mirada a la luna blanca que colgaba del cielo, lanzó a Reinar hacia arriba con todas sus fuerzas. Por supuesto, por muy fuerte que alguien lanzara una pelota, nunca podría lanzarla más allá del cielo. Por otra parte, Regulus ya había demostrado que sus habilidades le convertían en una excepción a muchas reglas. El cuerpo de Reinar voló hacia arriba, sin frenarse en absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que desapareciera completamente de la vista. Reinar, Subaru. Cuando Subaru extendió la mano hacia el hombre que había desaparecido en el cielo, una voz resonó de repente en su cabeza. Telepatía. Reinhard, tenías razón, no tiene latido. Disculpa, tardaré un poco en volver. Esto es todo. La voz de Reinar se cortó bruscamente, como si se hubiera perdido la señal. Lo más probable era que hubiera volado más allá del alcance efectivo de su bendición. Sinceramente, Subaru estaba preocupado por Reinar, pero había salido airoso y respondido a la fe que Subaru había depositado en él. Lo has hecho muy bien, Reinar. Subaru. Reinar me siento un poco raro insistiendo en que se pondrá bien, pero es que Reinar es así. Él debería estar bien. Podemos preocuparnos de él más tarde, ¿vale?
Entonces nos toca a nosotros. Como luchamos contra él, con los puños apretados, Subaru se volvió hacia Emilia y vio que su rostro estaba lleno de determinación. Estaba sorprendido por su repentina transformación, pero su proceso de pensamiento era simple. Solo intentaba hacer lo que tuviera que hacer lo mejor que pudiera. Como había hecho Reynard y como Subaru también intentaba hacer. Cuando se trata de confiar en ti, no perderé ante Reynard. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, maldita sea, eso es un montón de confianza y expectativas. Realmente me motiva. Apretando su mano con fuerza, Subaru rompió en una sonrisa al sentir su calor. Estaba agradecido a Emilia y Reynard. Bromeó en privado diciendo que tendría que acordarse de ir a recoger los huesos de Reynard cuando todo esto acabara. Bueno, parece que ambos se divierten. Volviéndose hacia los dos, Regulus se ajustó el cuello del traje, seguro de sí mismo después de haber expulsado a un poderoso enemigo del campo de batalla. Empezó a caminar hacia ellos a contracorriente del agua que poco a poco se iba calmando bajo sus pies. Siempre puedes probar un poco de desesperación, ¿sabes? No estás a punto de enfrentarte a un castigo acorde con el despreciable e injusto salvajismo que perpetraste contra mí. Lo estás, ¿verdad? Infidelidad y relaciones ilícitas. Ambos son pecados 1000 veces dignos de muerte. Regulus siguió soltando su lógica sin sentido. Parecía haber recuperado la compostura después de mandar a volar a Reynard. Este bastardo sí que nos desprecia, y para colmo, el imbécil inseguro tiene el descaro de insinuar que la heroína más pura e inocente de nuestra era es poco menos que fiel. ¿Qué? Regulus se quedó callado ante la inesperadamente intensa reacción de Subaru. No actúes como si no me hubieras oído, imbécil prematuramente canoso. ¿Por qué no intentas usar esa cabeza vacía que tienes por una vez? Subaru se golpeó enfáticamente la cabeza antes de continuar. Ni siquiera sabes lo egoísta que has sido todo este tiempo, y estoy seguro de que no quieres saberlo, pero, ¿te has dado cuenta ya? Te están acorralando, incluso mientras hablamos. ¿Arrinconado? La idea es tan incomprensible que ni siquiera puedo reírme de ella. ¿Qué podrías estar tratando de decir? No, no quiero saberlo. De todos modos, solo sería un balbuceo sin sentido. Siento molestarte mientras estás ocupado haciéndote el duro, pero tienes derecho a oírlo. Ya sabes, esos preciosos derechos que tanto te gustan. Yo, tengo derecho a oír. Regulus se detuvo, escuchando por fin lo que tenía que decir. Al ver ese interés por primera vez, Subaru tuvo un buen presentimiento sobre Regulus. Si hablar suavemente funcionaba con el arzobispo, manipularlo sería pan comido. Con una sonrisa burlona que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su opinión sobre Regulus, Subaru asintió. Así es, ya que probablemente morirías de la vergüenza de perder sin saber por qué, ¿verdad? Tú. La indignación de Regulus hirvió cuando Subaru le guiñó burlonamente un ojo. Dobló las rodillas para empezar a acercarse de nuevo, pero, no lo permitiré. Los innumerables témpanos que Emilia había creado sobre la cabeza de Regulus estrellaron contra él. No le apuntaban directamente, sino que creaban una jaula de hielo a su alrededor. Esto era para probar a retenerlo con una prisión de hielo, pero Regulus movió el brazo, ligeramente molesto, y rompió la barrera. Me estaba preguntando qué habías planeado, y no son más que repeticiones sin sentido, como las luchas de una bestia irreflexiva. ¿Cuándo te darás cuenta? Es que no te acuerdas. Aprende ya. Que, te opones al concepto mismo. Supones que no tienes que aprender a pensar, ya que tienes una cara bonita. Ten un poco de conciencia, tonto defectuoso, gritó Regulus con arrogancia mientras la jaula de hielo se desprendía. Al igual que las cuchilladas de Reynard, la prisión de hielo de Emilia no supuso más que un pequeño inconveniente para Regulus, pero eso estaba bien. No importaba, no es que no me hubiera dado cuenta ya por todo lo demás, pero su carácter es seriamente peligroso. Bueno, supongo que lo es, pero, no. Subaru sacudió la cabeza ante la reacción atónita de Emilia. No lo digo solo como un insulto. Es algo importante, tiene una personalidad muy retorcida y no puede sentirse satisfecho sin ser condescendiente y dominar a los demás. Por eso se queda ahí parado y recibe todos los ataques que le lanzamos. Regulus tenía una idea retorcida de la justicia. Se jactaba de estar plenamente satisfecho y alardeaba de lo contento que estaba. Esos pensamientos retorcidos y su total falta de carácter y, más que nada, esa vanidad hinchada eran sus puntos débiles y las aperturas que podían explotar. No había ninguna razón por la que tuviera que estar de acuerdo con todos nuestros planes hasta ahora. Nuestra habilidad para ganar un poco de tiempo extra con esas acciones sin sentido es una ventaja para nosotros. Podemos vencer a Regulus con ese poco de tiempo extra. Si acumulamos suficiente, absolutamente. Con tu ayuda, vamos a ganar esto. Entonces, ¿puedes confiar en mí? De acuerdo.
Entendido. Creo en ti. No, sigo creyendo en ti. ¿Cómo podía Subaru evitar emocionarse después de oír eso de la chica que amaba mientras llevaba puesto un vestido de novia? Y así, todo lo que Subaru Natsuki tenía que hacer era estar a la altura de esa fe con cada fibra de su ser. Préstame tus oídos, Emilia Tan. Pero asegúrate de devolvérmelas. Se inclinó hacia ella, susurrándole. Ella se quedó atónita cuando escuchó lo que tenía que decir. Por un momento, hubo una clara nota de ansiedad en sus ojos violetas, pero fue sofocada por el intercambio que acaban de tener. Emilia parecía un poco disgustada y se preguntó abiertamente si él había empezado con eso para dar pie a lo que acaba de decir. Pero, vamos a ganar. Vamos a hacerle llorar. Y después de eso, déjame llevarte como una princesa una vez más. Estúpido. Así como así, sus dudas desaparecieron, y se volvió hacia el canal. Al Yuma, su mana interactuó con el mundo, expresándose de una forma inesperada. Una vez más, el cielo nocturno de la ciudad gimió como si sufriera un gran dolor, y una enorme columna de hielo surgió del suelo en un instante. Se estrelló directamente contra el villano en lo alto del agua, pero, como era de esperar, no cumplió su propósito, desmoronándose mientras una enorme cantidad de polvo de hielo creaba una niebla a su alrededor. Para hablar tanto de derrotarme, no hay mucho ingenio en tu planteamiento. ¿Crees que me quedaré convenientemente sin resistencia si sigues atacando eternamente? Debo advertirte, esperar que alguien simplemente sea ante tu persistencia es una de las más bajas y peores formas de pensar y demuestra un absoluto desprecio por la... Agitando el brazo con fastidio ante la neblina blanca, Regulus se vio sorprendido por un giro inesperado de los acontecimientos justo cuando estaba a punto de mirar fijamente a los dos que estaban de pie a un lado de la vía fluvial. Más allá de la brillante niebla de cristales de hielo, lo que vio fue la espalda de Subaru. Subaru se había dado la vuelta y había echado a correr, huyendo a estas alturas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? Arremetió Regulus mientras pataleaba fuera de la superficie del agua, persiguiendo al insolente muchacho con furiosa aceleración. Era el tipo de velocidad que podía dejar atrás al viento y algo de lo que Subaru no tenía ninguna posibilidad de escapar. Justo cuando los dedos de Regulus estaban a punto de alcanzar la espalda de Subaru Q, parkour. El tipo de habilidad que más brilla en momentos como este, su corazonada había sido correcta. Cuanto más se enfadaba Regulus, más volvía a caer en el mismo patrón de siempre. Subaru se agachó en el momento justo para esquivar el ataque, como si tuviera ojos en la parte de atrás de la cabeza. Y con el mismo movimiento, corrió hasta la pared de un edificio cercano, se agarró a un poste y trepó rápidamente hasta la azotea. Atrás, los ojos de Regulus ardían de rabia y asombro ante aquella ágil maniobra. ¿Qué ha sido eso? ¿Eres un tonto corriendo por tu vida? Parece que ni siquiera te das cuenta de que este tipo de lucha vanidosa de vulgar plebeyo te viene como anillo al dedo. Mirando hacia arriba mientras Subaru saltaba fácilmente 2 y 3 pisos antes de elevarse sobre el tejado, Regulus rugió furioso. Pero de repente, la sospecha sombreó su rostro. Espera. ¿Qué hiciste con el número 79? Regulus por fin se dio cuenta de que Emilia ya no estaba al lado de Subaru. Agradeció esa obtusidad, pero no era momento para que se diera cuenta de eso todavía. Contéstame. ¿Dónde está número 79? Estabas intentando llevártela hace unos momentos. Me quedé sin palabras por un momento al oírte llamar a una chica por un número y tratarla como si fuera un objeto, pero el hecho de que estés tan absorto persiguiéndome que no te hayas dado cuenta hasta ahora me ha dejado aún más sin palabras. ¿Qué? ¿Crees que voy a responder solo porque tienes curiosidad? ¿Por qué? ¿Crees que soy así de frío? Mientras se miraban, Subaru señaló su cabeza mientras se burlaba de Regulus. Incluso si él no entendía los detalles, el sentido del humor que goteaba de las palabras de Subaru le llegó claramente de todos modos. Imbécil. Subaru había previsto una reacción violenta, pero gritó cuando ésta llegó desde un ángulo totalmente inesperado. Mientras el edificio se plegaba sobre sí mismo, Subaru saltó al vecino, compensando la diferencia de altura con ayuda de su látigo. Tras anclarse a la barandilla del nuevo tejado, se alejó del edificio, que se hundía como un barco bajo sus pies. Sin embargo, Subaru no tuvo tiempo de dar un suspiro de alivio. Sí. Corre. Corre como la pequeña rata que eres. Si eres demasiado lento, morirás. Salpica. Salpicado como un tomate, Regulus parecía estar de buen humor mientras repetía su improvisada destrucción en todos los edificios cercanos. Volando por los aires los pisos inferiores, los hizo caer unos contra otros con la ligereza de un niño derribando bloques de juego, cortando las vías de escape de Subaru mientras devastaba el antes hermoso paisaje urbano. Desgraciado,
Mientras una tormenta de destrucción se desataba a su alrededor, Subaru corrió a lo largo del techo inclinado y saltó por encima de la barandilla, gritando mientras volaba por el aire hasta el siguiente edificio que también estaba ya cayendo, estrellándose contra una ventana y encontrándose dentro de una escalera, buscando desesperadamente una salida. A partir de ahí, la ruta seguía cambiando hacia cualquier camino abierto, y un solo momento de despiste o la más mínima falta de resolución pondrían fin a su audaz huida. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué desagradable! ¿Tienes talento para huir a la desesperada? Grita un poco más e incluso podría sentir un poco de simpatía por ti, ladrón de esposas. Subaru pudo oír la risa burlona de Regulus en la distancia a través del sonido de los edificios derrumbándose, pero no pudo distinguir el contenido real de sus palabras. Incluso si lo hubiera hecho, solo sería ruido sin sentido de todos modos. Sin molestarse siquiera en prestarle atención, Subaru demostró los límites extremos de su concentración. Siempre hay una salida para cualquier situación en cualquier momento. Garantizada. Así que no descuides el trabajo necesario para encontrarla. El momento en que te rindes es el momento en que mueres. Ese es el destino. Las palabras de su maestro de parkour del universo alternativo resonaron en su mente. Fuera cual fuera la situación, era posible encontrar una salida. Esa máxima que su maestro le había inculcado era 1.000.000 de veces más valiosa que cualquier palabrería inútil de Regulus. Por otra parte, las palabrerías del arzobispo no tenían ningún valor, así que no importaba por cuánto se multiplicaran, seguirían siendo inútiles. La palabrería de Regulus y la frase de su maestro ni siquiera podían compararse. De cualquier forma, sin embargo, sobrevivir, el verdadero significado de aquella frase no era solo una especie de esencia última del parkour en situaciones peligrosas. Era una disciplina y una actitud que podían utilizarse para afrontar cualquier situación. Esa disciplina era lo que sostenía el frágil corazón de Subaru en esos apuros, permitiéndole seguir adelante a duras penas. Le pesaban los brazos y las piernas, todo le resultaba descontrolado y terrible. El pesimismo amenazaba con dominar sus pensamientos. Pero dejando todo eso a un lado, Subaru puso todo su empeño en buscar la luz que le permitiera escapar de aquel apuro. Tenía el cuerpo caliente, pero la cabeza fría, el corazón despejado, y sondeó su mente. Lo que necesitaba era una forma de estabilizarse para no estar a las puertas de la muerte. Bastaría con salir de la situación actual, o incluso podría hacer algo para cambiar el entorno. En otras palabras, lo que tenía que hacer era, Regulus. Conozco la verdadera naturaleza de tu poder. Después de respirar hondo, Subaru gritó tan fuerte como pudo. Gritó incluso mientras continuaba su acrobática huida a través de los edificios que se derrumbaban. Era posible que su grito no hubiera llegado a oídos de Regulus a través de la atronadora interferencia de edificios derrumbándose a diestro y siniestro. Incluso si lo hubiera oído, era una apuesta si realmente tocaría una fibra sensible o no. Pero si el análisis de Subaru sobre su personalidad era correcto, no era una mala apuesta. Oh, ¿en serio ahora? Qué interesante. ¿Estás diciendo que crees que alguien como tú podría entenderme? Con esa respuesta totalmente seria, Regulus detuvo su demolición. La desagradable reestructuración del vecindario en forma de cubo de Rubik cesó de repente. Pero eso solo significaba que la dificultad había bajado de casi imposible a niveles de pesadilla. El edificio seguía derrumbándose, y tenía que salir sin morir antes de pensar en intentar algo más. Comparado con antes, esto es pan comido. Lanzándose desde una pared inclinada y rodando por un suelo maltrecho, atravesó una ventana y saltó al aire libre. Enganchó su látigo al borde de una ventana, frenó su impulso y se dejó caer con seguridad desde el tercer piso hasta el suelo, realizando un aterrizaje en 5 puntos para distribuir el impacto de su descenso. Tenía los brazos, las piernas e incluso los dedos entumecidos, y sentía como si el pecho le fuera a estallar mientras jadeaba. Le dolían los pulmones como si estuvieran hinchados, y podía sentir la sangre recorriéndole el cuerpo con cada latido de su corazón. Había sido un acto de equilibrio peligroso en términos de resistencia y fuerza de voluntad. Si su mente o su cuerpo hubieran sido un poco más lentos, se habría estrellado contra uno de los edificios, pero había ganado la apuesta. Su análisis había sido correcto. En pocas palabras, Regulus es escoria. Pero decirlo así de simple no explica nada. Más precisamente, Regulus es la encarnación física del anhelo de aprobación de los demás y de la necesidad de ser el centro de atención. Constantemente habla de estar libre de deseos mundanos y se jacta de estar perfectamente contento o plenamente realizado, pero no puede vivir sin que otras personas lo afirmen constantemente a él y a su valía. Proyecta sus inseguridades y valores en todo y en todos, y se niega a detenerse hasta que se sitúa por encima de todos los demás mediante el terror y la violencia. No porque sea violento por naturaleza, sino porque es de mente estrecha y mezquina.
No quiere presumir de haber ganado porque es fuerte, quiere obligar a todos los demás a rendirse porque tiene miedo de su propia sombra. Por eso Subaru decidió enfrentarse frontalmente a Reynard, y por eso intentó borrar todas las repetidas provocaciones de Subaru. Era una masturbación mental, y cualquier pensamiento de análisis estratégico era totalmente secundario. Con la condición previa de que no podía ser herido ni derrotado, torció por completo a sus oponentes ante él con el fin de quebrar sus espíritus. Cualquier otra cosa no afirmaría su superioridad. Debido a eso, no podía permitir que Subaru dijera lo que quisiera. Mírate. Tan patético después de correr un poco. ¿Y pensaste que podrías desafiarme? Realmente no sabes cómo juzgar a tus oponentes, ¿verdad? Mirando los pasos que se acercaban, Subaru se puso en pie por reflejo justo cuando de repente sopló un viento. Ya, no podemos permitir que huyas, ¿verdad? Al instante siguiente, el espacio frente a los ojos de Subaru se desgarró como si los colmillos de una bestia lo hubieran atravesado. Era un ataque que podía arrancarle la cabeza si no tenía cuidado. Es difícil contenerse. ¿No es eso lo que se supone que dicen los que son verdaderamente fuertes? Aunque para alguien tan libre de deseo como yo, me molesta. Para los verdaderamente perfectos, decirlo sin rodeos no puede sino oler a mal gusto. Respirando agitadamente por el ataque que apenas le había rozado la nariz, Subaru se congeló cuando Regulus lo miró, aparentemente disfrutando. Poniendo una mano en su cadera, se quedó allí relajado y completamente satisfecho de sí mismo. Deleitándose con el vergonzoso aspecto de la persona que le había provocado, Regulus resopló. ¿Y qué? Conoces la verdadera forma de mi poder, ¿verdad? Me cuesta creerlo de una persona que ha demostrado una y otra vez que es pura palabrería. Aunque solo sean tus creencias mal dirigidas, sería triste que muriera sin saberlo, ¿verdad? Y yo soy un hombre misericordioso. ¿Misericordioso, eh? Y efectivamente, Regulus soltó más tonterías del mismo tipo y no asestó el golpe final. De hecho, con su posición absolutamente superior, incluso estaba dispuesto a entretenerse con la suposición de Subaru. Por un momento, Subaru consideró cómo responder a eso. Una opción sería seguir mintiendo para ganar tiempo. Pero, por dos razones, no era la respuesta ideal. La primera era que si decía algo totalmente fuera de lugar, Regulus podría encontrarlo satisfactorio y matarlo en el acto. Y la otra razón, la más importante, era que Subaru aún no podía estar seguro de que su hipótesis fuera correcta y quería utilizar la reacción de Regulus para calibrarla. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿O es que no puedes? Si esa charla de antes no era más que una mentira para escabullirme de tu trampa, entonces puedo seguir donde lo dejé con tu ejecución. No, yo te responderé, Regulus. La verdadera naturaleza de tu poder. Todavía arrodillado en el pavimento de piedra, Subaru miró con fuerza a Regulus. El villano la aceptó con una expresión imperturbable en el rostro mientras esperaba que Subaru continuara. Subaru le apuntó directamente. La verdadera naturaleza de tu poder es ser capaz de hacer una pausa en medio de un juego. Regulus se quedó boquiabierto ante la tan esperada respuesta, no por el asombro de haber descubierto su habilidad, sino porque no tenía ni idea de lo que se suponía que significaba aquella sarta de palabras. Cuando esa reacción se calmó, la cara de Regulus se puso rápidamente roja por haber sido tomado por tonto, y su boca se abrió. Pero antes de que pudiera estallar, Subaru abrió la mano que le apuntaba, girando la palma hacia Regulus y deteniéndole. ¿O qué tal si lo llamas corazón de león, la habilidad de detener el tiempo para tu cuerpo físico? Y vamos a la pizarra. La encuesta dice. Sí, esa mirada en tu cara es respuesta suficiente. Estaba seguro incluso sin la confirmación de Regulus. Al ver su rostro torcido por la sorpresa, Subaru supo que había dado en el blanco. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.